El sonido de los martillazos contra mi puerta me despertó de golpe. Eran las 3 de la madrugada y mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Al principio creí que era una pesadilla, pero los golpes continuaron, cada vez más violentos y desesperados, acompañados de una voz que conocía demasiado bien y que había logrado borrar de mi mente durante tanto tiempo. «Rompan la puerta, este es el departamento de nuestro hijo», gritaba mi madre desde el pasillo, su voz cargada de esa autoridad que siempre me había paralizado. «Sabemos que está ahí adentro, no te puedes esconder para siempre». Me incorporé en la cama, temblando como una hoja. Después de 2 años sin hablar con mi familia, después de cambiarme de ciudad y construir una nueva vida en la Ciudad de México, me habían encontrado. El pequeño departamento en la colonia Roma Norte, que había sido mi refugio, mi santuario personal, ahora se sentía como una trampa mortal de la cual no había escape. Escuché la voz grave y autoritaria de mi padre. «Dale más fuerte, mijo. Esta puerta no va a aguantar mucho más. Tenemos que sacarla de ahí». Y luego los golpes metálicos de mi hermano menor, que ahora tendría 25 años. Los mismos brazos que antes me abrazaban cuando era niña y me consolaban después de las pesadillas, ahora intentaban derribar la única barrera que me protegía de ellos. Me levanté descalza sobre el piso frío de mosaico y me acerqué lentamente a la puerta. Mis manos sudaban mientras buscaba mi teléfono en la oscuridad total de la madrugada. La luz azulada de la pantalla iluminó mi rostro y pude ver mi reflexión en el espejo del recibidor. 30 años, ojeras profundas marcadas por el insomnio, el cabello revuelto por el sueño interrumpido. Ya no era la misma mujer asustada que había huido de Guadalajara hace 2 años. «¡Abre la puerta, Sofía!». La voz de mi madre atravesó la madera como una daga afilada. «Venimos por ti. Es hora de que regreses a casa. Basta de esta rebeldía». Casa. Esa palabra me provocó náuseas instantáneas. Para ellos, casa significaba control absoluto. Significaba vivir bajo sus reglas estrictas. Significaba renunciar a todo lo que había construido aquí con tanto esfuerzo. Mi trabajo como diseñadora gráfica freelance, mi pequeño círculo de amigos que me aceptaban tal como era, mi terapia semanal con la psicóloga que finalmente me había ayudado a entender que no estaba loca, que mis sentimientos eran válidos y que merecía respeto. Los golpes se intensificaron dramáticamente. Pude escuchar cómo la madera comenzaba a ceder bajo la presión constante. El marco de la puerta crujía amenazadoramente con cada impacto violento. Mis vecinos seguramente ya estaban despiertos, escuchando todo desde sus apartamentos, pero nadie se atrevería a intervenir. En esta ciudad inmensa todos sabían cuándo no meterse en problemas ajenos que podrían traer consecuencias. Marqué el número de emergencias con dedos temblorosos, pero luego colgué antes de que contestaran. ¿Qué les iba a decir exactamente? ¿Que mi propia familia estaba tratando de entrar a la fuerza a mi hogar? En México, la familia es sagrada, intocable. Los policías probablemente pensarían que era una disputa doméstica normal, que debía resolverlo hablando como adultos civilizados. «No puedes huir para siempre, Sofía», gritó mi hermano entre golpes furiosos. «Mamá está enferma por tu culpa. Papá no ha dormido bien desde que te fuiste. Nos estás matando a todos». La culpa, siempre la culpa como arma principal. Era su estrategia favorita, la que habían usado durante años para mantenerme atada a ellos como un animal domesticado. Pero ya no era la misma persona quebrada que se había ido llorando en un autobús de medianoche, llevándose solo una maleta pequeña y los ahorros que había escondido durante meses bajo el colchón. Me dirigí hacia la ventana de mi pequeña sala. Vivía en un segundo piso y la calle estaba completamente desierta. Las farolas proyectaban sombras largas y fantasmales
sobre el pavimento mojado por la llovizna nocturna característica de septiembre en la capital. El aire húmedo olía a lluvia fresca y a los tacos de canasta que vendían en la esquina durante el día. Un crujido más fuerte y definitivo me hizo voltear alarmada. La puerta se estaba partiendo por la mitad. Podía ver pedazos de madera astillada cayendo al suelo del pasillo. En unos minutos más estarían adentro de mi espacio sagrado. Corrí hacia mi recámara y saqué la mochila que siempre tenía preparada desde que llegué a México DF. Documentos importantes, algo de dinero en efectivo, ropa para 2 días. Había aprendido a estar lista para huir en cualquier momento, aunque esperaba nunca tener que usarla realmente. El sonido final de la puerta, al ceder completamente, resonó por todo el departamento como un disparo. Escuché sus pasos pesados entrando, sus voces llamándome con falsa dulzura. Ya estaban adentro de mi refugio. «Sofía, sabemos que estás aquí». La voz de mi padre sonaba más cerca ahora, casi tierna. «Solo queremos hablar contigo, mija. Venimos en paz». Mentira. Si solo quisieran hablar, no habrían roto mi puerta a las 3 de la madrugada. Me quedé paralizada en mi recámara, escuchando cómo sus pasos se acercaban por el pasillo. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que podrían oírlo desde la sala. Apreté la mochila contra mi pecho como si fuera un escudo protector, tratando de controlar la respiración que se había vuelto errática y superficial. «Mira nada más este lugar». Escuché la voz despectiva de mi madre mientras inspeccionaba mi departamento. «¿Qué desastre de vida has hecho, Sofía? Viviendo como una cualquiera en este lugar tan pequeño y feo». Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Ese departamento no era grande, pero lo había decorado con tanto amor. Cada mueble lo había comprado con mi propio dinero. Cada planta la había cuidado como si fuera un bebé. Las paredes estaban llenas de mis diseños gráficos, proyectos de los cuales me sentía genuinamente orgullosa. Para ella, todo eso no valía nada. «Está escondida en algún lado», murmuró mi padre. «Revisen bien. No puede haber salido por la ventana desde el segundo piso». Escuché cómo abrían el closet de la entrada, cómo movían los cojines del sillón que había comprado de segunda mano en el mercado de pulgas. Cada sonido de sus manos tocando mis pertenencias se sentía como una violación a mi privacidad, como si estuvieran profanando algo sagrado. «Aquí hay fotos», dijo mi hermano desde la sala. Su voz sonaba diferente, más madura que la que recordaba. «Está con gente que no conozco, hombres y mujeres, se ve diferente. Déjame ver esas fotos», ordenó mi madre con tono severo. Sabía exactamente de qué fotos hablaban, las que tenía pegadas en el refrigerador con imanes de colores, fotos de las fiestas de cumpleaños de mis amigos, de las tardes en Xochimilco, de las noches de karaoke en los bares de la zona rosa. En todas aparecía sonriendo genuinamente, algo que no había hecho en años cuando vivía con ellos. Mi sonrisa había regresado lentamente después de meses de terapia y de aprender a vivir sin miedo constante. «Se ve feliz», admitió mi hermano en voz baja, casi como si fuera una confesión dolorosa. «¿Feliz?», exclamó mi madre con sarcasmo venenoso. «Mírala, está más flaca, tiene ojeras, se ve desaliñada. Esto no es felicidad, es autodestrucción». Pero yo sabía la verdad. Había perdido peso porque había dejado de comer por ansiedad cuando vivía con ellos. Las ojeras no eran por desvelo irresponsable, sino por las noches que pasaba trabajando en proyectos que me apasionaban, construyendo mi carrera profesional desde cero. Mi ropa era más casual porque finalmente podía vestirme como quería, no como ellos consideraban apropiado para una mujer de mi edad. «Sofía», la voz de mi padre se había suavizado, adoptando ese tono paternal que solía usar cuando quería manipularme.
Sabemos que estás aquí. No vamos a lastimarte. Solo queremos que regreses a casa. Tu mamá ha estado muy enferma desde que te fuiste. Cerré los ojos con fuerza. La enfermedad de mi madre. Siempre había algo. Dolores de cabeza cuando no hacía lo que ella quería, problemas del corazón cuando tomaba decisiones independientes, depresión cuando me atrevía a contradecirla. Era su arma emocional más efectiva, y lo sabía perfectamente. Tu hermano se va a casar el próximo mes, continuó mi padre, acercándose más a mi puerta. Quiere que estés ahí. Somos una familia, mija. Las familias se mantienen unidas sin importar las diferencias. La boda de mi hermano, probablemente con alguna chica que ellos habían aprobado, alguien dócil y obediente, que nunca los cuestionaría. Sentí una punzada de tristeza genuina porque realmente quería a mi hermano, pero sabía que él nunca me defendería contra ellos. Nunca lo había hecho. Sus pasos se detuvieron justo frente a la puerta de mi recámara. Podía ver las sombras de sus pies por la rendija inferior. Mi respiración se volvió tan silenciosa que prácticamente dejé de respirar por completo. «Abre la puerta, Sofía», susurró mi madre con una dulzura falsa que me erizó la piel. «Vamos a hablar como gente civilizada. Te prometo que nadie te va a gritar». Promesas vacías. ¿Cuántas veces había escuchado esas mismas palabras antes, solo para terminar siendo humillada y controlada nuevamente? La manija de mi puerta comenzó a moverse lentamente. La manija giró completamente y la puerta de mi recámara se abrió con un chirrido suave. Mi madre apareció en el marco, iluminada por la luz tenue del pasillo que se filtraba desde la sala. A los 30 años, me sentí nuevamente como una niña de 5 años escondiéndose debajo de las sábanas después de una pesadilla. «Ahí estás», murmuró con esa sonrisa que conocía tan bien, la que usaba cuando creía que había ganado una batalla. «¿Por qué te escondes de nosotros, mija? Somos tu familia». Detrás de ella aparecieron mi padre y mi hermano. Mi papá se veía más envejecido de lo que recordaba, con canas que no tenía hace 2 años y arrugas más profundas alrededor de los ojos. Mi hermano había crecido, se había vuelto más corpulento, más parecido a mi padre. Los tres me miraban desde la entrada de mi recámara como si fuera un animal herido que necesitaba ser rescatado. «No pueden estar aquí», logré decir finalmente, mi voz saliendo más débil de lo que hubiera querido. «Rompieron mi puerta. Esto es allanamiento de morada». Mi madre soltó una risa amarga que resonó en las paredes de mi pequeño cuarto. «¿Allanamiento? ¿En serio, Sofía? Somos tu familia. No puedes allanar la casa de tu propia hija». «Esta no es su casa», respondí, aferrándome a la mochila con más fuerza. «Esta es mi casa. Yo pago la renta, yo vivo aquí. Ustedes no tienen derecho a entrar sin mi permiso». «Claro que tenemos derecho», intervino mi padre, dando un paso hacia adelante. «Somos tus padres. Te dimos la vida, te criamos, te educamos. Tenemos derecho a saber cómo vives, con quién te juntas, qué estás haciendo con tu vida». «Tengo 30 años», dije, tratando de mantener la voz firme aunque por dentro me estaba desmoronando. «Soy una adulta independiente. No necesito su permiso para nada». Mi hermano, que hasta ahora había permanecido callado, finalmente habló. Su voz sonaba cansada, como si hubiera ensayado estas palabras muchas veces. «Sofía, por favor, mamá realmente ha estado enferma. Ha ido al doctor varias veces. Le dijeron que el estrés de tu ausencia le está afectando el corazón». La culpa me golpeó como una ola gigantesca. Era exactamente lo que esperaba que dijeran, pero aún así dolía escucharlo. Durante años había sido responsable de las emociones de mi madre, de sus enfermedades, de su bienestar. Cada vez que intentaba tomar una decisión independiente, algo le pasaba a ella que requería mi atención inmediata y mi sacrificio personal. «Si está enferma, que vaya al doctor», respondí,
sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Yo no soy responsable de la salud mental o física de nadie más que de mí misma. Las palabras de mi psicóloga resonaron en mi mente. Durante meses habíamos trabajado en establecer límites sanos, en entender que no era mi responsabilidad mantener felices a otras personas a costa de mi propia felicidad y bienestar mental. ¿Cómo puedes decir eso? Mi madre se llevó la mano al pecho dramáticamente. ¿Cómo puedes ser tan cruel con la mujer que te dio la vida? ¿Esto es lo que aprendiste viviendo sola? ¿A ser egoísta y desagradecida? Aprendí a valorarme, respondí, y por primera vez en mi vida realmente lo sentía. Aprendí que merezco respeto, que mis sentimientos importan, que tengo derecho a tomar mis propias decisiones sin que me hagan sentir culpable por ello. Mi padre se acercó más, invadiendo mi espacio personal de la misma manera que siempre lo había hecho. Sofía, basta de tonterías, vístete. Nos vamos a casa ahora mismo. Ya jugaste suficiente a la independencia. No me voy a ningún lado, dije, retrocediendo hasta que mi espalda tocó la pared. Esta es mi casa. Ustedes se van a ir. Ahora. No nos vamos sin ti, declaró mi madre con esa determinación férrea que había dominado mi infancia y adolescencia. Vinimos hasta acá para llevarte de regreso donde perteneces. No vamos a permitir que sigas destruyendo tu vida y la nuestra. Mi hermano se acercó lentamente, con las manos extendidas como si estuviera tratando de calmar a un animal salvaje. Sofía, sé razonable. Podemos hablar de esto en casa, con calma. Aquí los vecinos nos van a escuchar. ¡Que nos escuchen!, grité, sorprendiéndome con el volumen de mi propia voz. Que escuchen cómo entraron a la fuerza a mi departamento. Que escuchen cómo me están acosando en mi propia casa. En ese momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No era la misma mujer que había huido llorando hace 2 años. Ya no era la niña asustada que se escondía en su cuarto para evitar confrontaciones. Era una mujer adulta que había aprendido a defenderse, que había construido una vida propia con sus propias manos. Saqué mi teléfono y marqué el número de emergencia, sin dudarlo esta vez. ¿Qué estás haciendo?, preguntó mi madre con alarma genuina cuando vio el teléfono en mis manos. Cuelga eso inmediatamente. Policía, por favor, dije al auricular cuando contestaron. Tengo a 3 personas que entraron por la fuerza a mi departamento. Rompieron mi puerta y se niegan a salir. Mi padre se lanzó hacia mí tratando de arrebatarme el teléfono, pero logré esquivarlo. Sofía, no seas ridícula. Somos tu familia. ¿Sí? Y están en mi propiedad sin mi consentimiento. Continué hablando con la operadora mientras mis padres intercambiaban miradas de pánico. Estoy en la Roma Norte, departamento 4B del edificio. Mi hermano logró quitarme el teléfono de las manos y colgó la llamada de inmediato. ¿Estás loca? ¿Vas a meter a tus propios padres a la cárcel? ¡Ustedes rompieron mi puerta!, grité, tratando de recuperar mi teléfono. Entraron como criminales. ¿Qué esperaban que hiciera? Mi madre comenzó a llorar. Esas lágrimas que conocía tan bien, las que siempre aparecían cuando las cosas no salían como ella quería. No puedo creer que mi propia hija sea capaz de llamar a la policía contra nosotros. ¿En qué te has convertido, Sofía? En alguien que se respeta a sí misma, respondí, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz, a pesar del temblor en mis manos. El teléfono del departamento comenzó a sonar. Probablemente la operadora estaba devolviendo la llamada para verificar mi emergencia. Mi hermano me bloqueó el paso cuando intenté contestar. No vas a contestar, dijo con una autoridad que nunca le había conocido. Vamos a resolver esto en familia, como siempre hemos hecho. ¿Como siempre hemos hecho? Me reí con amargura. ¿Te refieres a cómo ustedes siempre han decidido todo por mí? ¿Cómo siempre me han hecho sentir culpable por tener mis propios deseos? ¿Cómo siempre han ignorado completamente lo que yo quiero? Mi padre se acercó nuevamente,
su rostro enrojecido por la frustración. Lo que tú quieres no importa cuando estás tomando decisiones estúpidas que lastiman a toda la familia. Eres una mujer soltera de 30 años, viviendo sola en una ciudad peligrosa, trabajando en algo que ni siquiera es un trabajo real. Mi trabajo es real, dije, sintiendo cómo la rabia comenzaba a reemplazar al miedo. Gano mi propio dinero, pago mis propias cuentas, me mantengo sola. ¿Eso no es suficientemente real para ustedes? Diseñar dibujitos en una computadora no es un trabajo de verdad, respondió mi madre, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Una mujer de tu edad debería estar casada, tener hijos, cuidar una familia real. ¿Como la familia que ustedes me dieron? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Una familia donde nunca pude expresar mi opinión, donde cada decisión que tomaba tenía que ser aprobada por ustedes, donde me hacían sentir culpable por querer estudiar lo que me gustaba, por salir con mis amigos, por tener mis propios sueños. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tráfico lejano de insurgentes, el goteo del grifo de la cocina que siempre había querido arreglar, los latidos acelerados de mi propio corazón. Mi hermano fue el primero en hablar, su voz más suave ahora. Sofía, sabemos que cometimos errores, pero huir no era la solución. Podríamos haber hablado, podríamos haber llegado a un acuerdo. ¿Cuándo? Pregunté, sintiendo cómo años de frustración acumulada comenzaban a salir a la superficie. ¿Cuándo podríamos haber hablado? Cuando me prohibieron estudiar diseño gráfico porque no era una carrera apropiada para señoritas, cuando me obligaron a terminar con mi novio de la universidad porque no era de nuestra clase social, cuando me dijeron que era una malagradecida por querer mudarme sola. El teléfono había dejado de sonar, pero sabía que la policía vendría de todas formas cuando no pudieran contactarme nuevamente. En México DF, las llamadas cortadas a emergencias se tomaban en serio, especialmente en colonias como la Roma Norte, donde había suficientes recursos para responder rápidamente. Mi madre se sentó en mi cama sin pedir permiso, como si el lugar le perteneciera. Todo lo que hicimos fue por tu bien, Sofía, para protegerte, para asegurarnos de que tuvieras un futuro estable. ¿Un futuro estable según quién? Respondí. Según ustedes, yo soy feliz aquí, tengo trabajo, tengo amigos, tengo una vida que yo elegí. Tienes una vida solitaria y vacía, replicó mi padre. Mira este lugar, es diminuto, está en un barrio peligroso, vives como una estudiante universitaria. Esto no es vida para una mujer adulta. En ese momento escuché sirenas a lo lejos, acercándose lentamente por las calles mojadas de la madrugada. Mi familia también las escuchó, y sus expresiones cambiaron inmediatamente de autoridad a preocupación genuina. Sofía, murmuró mi madre, levantándose de la cama con urgencia. Diles que fue un malentendido, que ya nos vamos, por favor. Pero yo sabía que si los dejaba irse ahora, regresarían. Encontrarían otra manera de controlarme, de arrastrarme de vuelta a esa vida que había dejado atrás. Las sirenas se escuchaban cada vez más cerca y por primera vez en toda la noche me sentí realmente segura. Las sirenas se detuvieron justo frente al edificio. Pude escuchar las puertas de las patrullas cerrándose y voces masculinas hablando en voz baja en la calle. Mi madre me miró con una desesperación que nunca había visto en sus ojos, como si finalmente se diera cuenta de que había perdido el control absoluto que había ejercido sobre mí durante 30 años. Por favor, Sofía, susurró, acercándose a mí con las manos extendidas. Somos tu familia. No puedes hacer esto. Piensa en tu hermano, en su boda. Piensa en lo que dirá la gente cuando se enteren de que mandaste a la cárcel a tus propios padres. La gente. Siempre se trataba de lo que pensaría la gente. Durante años había vivido mi vida tratando de mantener las apariencias, de ser la hija perfecta
que ellos podían mostrar con orgullo a sus amigos y conocidos. Pero aquí, en mi pequeño departamento de la Roma Norte, nadie me conocía como la hija de alguien. Era simplemente Sofía, la diseñadora gráfica del segundo piso que siempre saludaba amablemente a sus vecinos. Escuché pasos subiendo por las escaleras del edificio, voces que se acercaban por el pasillo. Mi padre se acercó a la ventana y miró hacia abajo, confirmando lo que ya sabíamos. Son 2 patrullas, murmuró. Sofía, esto se va a volver un escándalo. ¿Realmente quieres que toda la colonia sepa que tu familia tuvo que venir a buscarte porque te escapaste de casa? No me escapé, respondí, sintiendo una claridad mental que no había experimentado en años. Me fui. Tomé una decisión adulta y consciente de dejar una situación que me estaba destruyendo emocionalmente. Los golpes en la puerta principal del departamento resonaron por todo el espacio. «Policía, abran la puerta». La voz era firme y profesional, exactamente lo que necesitaba escuchar en ese momento. Mi hermano me bloqueó el paso cuando intenté salir de la recámara. «Sofía, por favor, podemos irnos ahora mismo. Decimos que fue un malentendido, que ya se resolvió todo. Nadie tiene que ir a la cárcel». Pero yo sabía que si cedía ahora, estaría cediendo para siempre. Esta era mi oportunidad de establecer un límite definitivo, de demostrarles que ya no era la niña asustada que podían manipular con culpa y chantaje emocional. Las palabras de mi psicóloga resonaron en mi mente. Los límites sanos requieren consecuencias reales. Si no hay consecuencias, no hay límites. «Muévete», le dije a mi hermano con una firmeza que me sorprendió. «Voy a abrir la puerta». «No». Mi madre se interpuso entre la recámara y el pasillo. «No puedes hacernos esto. Somos tu familia». Los golpes se intensificaron. «Si no abren en 30 segundos, vamos a entrar por la fuerza». La ironía era perfecta. Ellos habían entrado por la fuerza a mi departamento, rompiendo mi puerta, violando mi privacidad, ignorando completamente mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Ahora la policía amenazaba con hacer lo mismo, pero esta vez para protegerme. «Ya entraron por la fuerza una vez esta noche», dije, mirando directamente a los ojos de mi madre. «La diferencia es que esta vez será para hacer justicia». Me dirigí hacia la puerta principal, pasando por encima de los pedazos de madera astillada que habían quedado esparcidos por el suelo. Mi familia me siguió, susurrando entre ellos con urgencia, tratando de encontrar una estrategia de último minuto para evitar las consecuencias de sus acciones. «Ya voy», grité hacia la puerta. «Un momento, por favor». Me detuve con la mano en la cerradura. Este era el momento decisivo. Si abría esa puerta, no habría vuelta atrás. Mi familia enfrentaría las consecuencias legales de haber roto mi puerta y entrado sin mi consentimiento. Probablemente pasarían la noche en una estación de policía. Habría reportes, declaraciones, posiblemente cargos formales, pero también significaba que finalmente estaría libre, que mis límites serían respetados no por amor o comprensión, sino por la fuerza de la ley, que podrían entender, quizás por primera vez, que era una adulta con derechos que no podían ser violados, ni siquiera por la familia. Giré la cerradura y abrí la puerta. 2 policías uniformados me miraron con expresión seria pero profesional. Detrás de mí escuché el suspiro colectivo de mi familia, como si hubieran perdido la última batalla de una guerra que habían estado peleando durante años. «Buenas noches, señorita», dijo el oficial más alto. «Recibimos una llamada de emergencia desde este domicilio. ¿Está usted bien?». Miré hacia atrás, donde mi madre, mi padre y mi hermano me observaban con una mezcla de shock, decepción y algo que nunca había visto antes en sus rostros: respeto involuntario. «Sí», respondí con voz clara. «Ahora estoy bien». El oficial más joven sacó una libreta y comenzó a escribir mientras su compañero,
inspeccionaba los restos de mi puerta rota esparcidos por el suelo del pasillo. Los pedazos de madera astillada contaban la historia mejor que cualquier palabra que pudiera decir. ¿Quiénes son estas personas?, preguntó el policía, señalando a mi familia que permanecía agrupada cerca de la entrada de mi recámara como animales acorralados. Son mis padres y mi hermano, respondí, sintiendo cómo cada palabra salía con una claridad que jamás había experimentado. Vinieron desde Guadalajara sin avisarme. Rompieron mi puerta para entrar cuando me negué a abrirles. Mi madre dio un paso adelante, adoptando inmediatamente esa pose de víctima que había perfeccionado durante décadas. Oficial, hay un malentendido terrible. Somos la familia de esta señorita. Vinimos porque estábamos preocupados por ella. Lleva 2 años sin hablar con nosotros. ¿Rompieron la puerta?, preguntó el oficial mayor, ignorando completamente la explicación de mi madre y dirigiéndose directamente a mí. Sí, me despertaron a las 3 de la madrugada con martillazos. Les grité que se fueran, que no tenían derecho a estar aquí, pero siguieron golpeando hasta que la puerta se partió. El policía más joven se agachó para examinar los restos de madera. Definitivamente fue forzada desde afuera. Se puede ver por la dirección de las astillas. Se incorporó y miró directamente a mi padre. ¿Usted admite haber dañado esta propiedad? Mi padre se irguió, tratando de recuperar esa autoridad patriarcal que siempre había usado para salir de cualquier problema. Oficial, usted no entiende la situación. Esta es nuestra hija. Desapareció hace 2 años sin decir nada. Su madre ha estado enferma de preocupación. Solo queríamos asegurarnos de que estuviera bien. ¿Ella es mayor de edad?, preguntó el policía. Tiene 30 años, admitió mi padre a regañadientes. Entonces es una adulta que vive en su propio domicilio. Usted no tenía derecho a entrar sin su consentimiento, sin importar la relación familiar. El oficial se dirigió hacia mí. ¿Quiere presentar cargos por daño a la propiedad y allanamiento de morada? El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el zumbido de los tubos fluorescentes del pasillo, el tráfico distante de la madrugada, mi propia respiración entrecortada. Mi familia me miraba con una intensidad que nunca había sentido antes. No era la mirada condescendiente de siempre, sino algo completamente diferente. La comprensión súbita de que ya no tenían poder sobre mí. Sofía, murmuró mi hermano, y por primera vez en toda la noche su voz sonaba genuinamente asustada. Por favor, piénsalo bien. Somos familia. Familia. Esa palabra que habían usado como escudo durante años, como justificación para cada invasión a mi privacidad, cada decisión tomada sin consultarme, cada vez que habían ignorado mis sentimientos o deseos. Pero la familia real no rompe puertas a las 3 de la madrugada. La familia real respeta los límites. La familia real no usa el amor como una cadena para mantener cautiva a una persona adulta. Mi madre comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez sus lágrimas se veían diferentes. No eran las lágrimas manipuladoras que conocía tan bien, sino algo más profundo y desesperado. Mija, por favor, si nos metes a la cárcel, nunca podremos perdonarte. Nunca podrás regresar a casa. Esta es mi casa, respondí, señalando mi pequeño departamento con un gesto amplio. Este lugar que ustedes desprecian, este trabajo que no consideran real, esta vida que califican de vacía y solitaria. Esta es mi casa y ustedes la violaron. El oficial mayor intercambió una mirada con su compañero. Señorita, necesito una respuesta clara. ¿Quiere presentar cargos formales contra estas personas? Miré a mi familia una última vez. Mi padre, que siempre había sido la autoridad incuestionable en casa, ahora se veía pequeño y vulnerable bajo la luz fluorescente del pasillo. Mi madre, que había dominado cada aspecto de mi vida durante 30 años, temblaba como una niña asustada. Mi hermano,
que nunca había tenido que enfrentar las consecuencias de apoyar silenciosamente el control que ejercían sobre mí, me miraba con ojos suplicantes. Por primera vez en mi vida, yo tenía el poder. Yo tenía el control. Podía decidir el destino de las personas que habían decidido el mío durante décadas sin consultarme jamás. ¿Sí?, dije finalmente, y la palabra salió con una fuerza que resonó por todo el pasillo. Quiero presentar cargos. El mundo cambió en ese instante. Mi madre se desplomó contra la pared, sollozando sin control. Mi padre cerró los ojos como si hubiera recibido un golpe físico. Mi hermano se llevó las manos a la cabeza, murmurando algo que no pude escuchar. Pero yo me sentí, por primera vez en 30 años, completamente libre. Los oficiales sacaron las esposas mientras mi familia procesaba lentamente lo que acababa de suceder. El sonido metálico de las argollas abriéndose resonó en el pasillo como una sentencia final, como el cierre definitivo de 30 años de control y manipulación. Tienen derecho a permanecer en silencio, comenzó el policía mayor mientras se acercaba a mi padre. Cualquier cosa que digan puede ser usada en su contra en un tribunal de justicia. Mi madre se incorporó de la pared con el maquillaje corrido por las lágrimas y me miró con una intensidad que me heló la sangre. ¿Sabes lo que acabas de hacer, Sofía? ¿Tienes idea de las consecuencias de esto? Sí, respondí, sorprendiéndome de lo serena que sonaba mi voz. Acabo de hacer lo que debería haber hecho hace años. Establecer límites reales. Mi hermano se resistió cuando el oficial más joven trató de esposarlo. Esto es ridículo. Es nuestra hermana. Familia no puede demandar a familia. La ley no hace excepciones por lazos familiares cuando se trata de daño a la propiedad y allanamiento, explicó el policía con paciencia profesional. Una casa es una casa, sin importar quién viva en ella. Mientras esposaban a mi padre, él me dirigió una mirada que jamás olvidaré. No era de odio, ni siquiera de decepción. Era de completa incomprensión, como si estuviera viendo a una extraña que había reemplazado a su hija. 30 años criándote, murmuró, y esto es lo que nos das a cambio. 30 años controlándome, corregí, sintiendo cómo cada palabra liberaba años de frustración acumulada. Y esto es lo que reciben a cambio, las consecuencias de sus acciones. La procesión hacia las escaleras comenzó lentamente. Mi madre caminaba entre los dos oficiales como si estuviera en trance, murmurando oraciones bajo su aliento. Mi padre mantenía la cabeza alta, tratando de preservar su dignidad incluso con las manos esposadas a la espalda. Mi hermano volteó hacia mí una última vez antes de desaparecer por las escaleras. Cuando salgamos de esto, me gritó desde el pasillo. Cuando todo este drama termine, vas a darte cuenta de que cometiste el error más grande de tu vida. Vas a querer regresar y tal vez ya no tengamos un lugar para ti. Sus palabras me golpearon como había esperado que lo hicieran, pero el dolor fue diferente al que había sentido durante años. No era el dolor paralizante de la culpa y el miedo, sino algo más limpio, más honesto. Era el dolor necesario de cortar lazos tóxicos, como cuando un médico extirpa un tumor para salvar el resto del cuerpo. Me quedé sola en mi departamento, rodeada por los pedazos de mi puerta rota y el silencio más profundo que había experimentado jamás. Mis vecinos comenzaron a asomarse tímidamente por sus puertas, curiosos por el drama que había despertado a todo el edificio. La señora Martínez del departamento de al lado me miró con una mezcla de preocupación y respeto. ¿Estás bien, mija?, me preguntó saliendo completamente al pasillo. Escuchamos todo el alboroto. ¿Necesitas algo? Por primera vez en horas sonreí genuinamente. Estoy bien, mejor que bien en realidad. Cerré lo que quedaba de mi puerta lo mejor que pude y me senté en mi pequeño sofá de segunda mano. El departamento se sentía diferente ahora, más mío que nunca. Cada objeto, cada planta,
Cada fotografía en el refrigerador representaba una decisión que había tomado libremente, sin la aprobación o desaprobación de nadie más. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi psicóloga. Sabía que no contestaría a las 4 de la madrugada, pero necesitaba dejar un mensaje. Necesitaba poner en palabras lo que acababa de suceder. Doctora Ramírez, soy Sofía. Sé que es muy tarde, pero necesitaba decirle que finalmente lo hice. Establecí el límite definitivo. Fue horrible y liberador al mismo tiempo. Creo que finalmente entiendo lo que me decía sobre las consecuencias reales. Nos vemos en nuestra cita de la semana. Gracias por todo. Colgué y me recosté en el sofá mirando hacia el techo de mi pequeño departamento. Afuera, las sirenas de las patrullas se alejaban lentamente, llevándose a mi familia hacia una estación de policía donde pasarían el resto de la noche. Mañana habría papeleo, declaraciones formales, posiblemente abogados y procedimientos legales. Pero por primera vez en 30 años, todas esas consecuencias serían resultado de decisiones que yo había tomado, límites que yo había establecido, una vida que yo había elegido defender. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de algo más poderoso, la certeza absoluta de que había hecho lo correcto. Me quedé dormida en el sofá, arropada por el silencio de mi libertad recién conquistada. Me desperté con los primeros rayos de sol filtrándose por las cortinas de mi sala. Por un momento, en esa bruma entre el sueño y la vigilia, pensé que todo había sido una pesadilla particularmente vívida, pero entonces vi los pedazos de madera esparcidos por el suelo y la realidad me golpeó con una claridad cristalina. Lo había hecho realmente. Había enviado a mi familia a la cárcel. Mi teléfono sonó insistentemente sobre la mesa de centro. Era un número que no reconocía, pero contesté de todas formas. Señorita Sofía Hernández. La voz era profesional, formal. Habla el agente ministerial García de la Fiscalía Central. Necesitamos que venga a rendir su declaración formal sobre los eventos de anoche. 2 horas después estaba sentada en una oficina gris del Ministerio Público, relatando los detalles de la madrugada anterior a un hombre que tomaba notas meticulosamente. Cada pregunta me obligaba a revivir no solo lo que había pasado, sino todo lo que había llevado a ese momento. Expliqué los años de control, las decisiones que nunca pude tomar, la huida nocturna en un autobús, los 2 años de silencio que había necesitado para sanar. Sus familiares fueron liberados esta mañana bajo fianza, me informó el agente. Tienen prohibido acercarse a usted o a su domicilio mientras se resuelve el caso. ¿Tiene algún lugar seguro donde quedarse si siente que necesita alejarse temporalmente? La pregunta me hizo reflexionar. Por primera vez en mi vida adulta, tenía una red de apoyo real. Mariana, mi amiga del trabajo, había respondido inmediatamente cuando le envié un mensaje explicándole la situación. Mi casa está abierta para ti siempre, me había escrito. Eres más valiente de lo que imaginas. También estaba Carlos, mi vecino del primer piso que había presenciado todo y se había ofrecido a ser testigo si lo necesitaba. Tengo donde ir si es necesario, respondí, pero quiero quedarme en mi casa. Es mía, y no voy a dejar que el miedo me saque de ella otra vez. De regreso en mi departamento, encontré a un cerrajero instalando una puerta nueva. La señora Martínez había tomado la iniciativa de llamarlo, explicándole que era una emergencia. Los vecinos nos cuidamos entre nosotros, me dijo con una sonrisa maternal cuando llegué. Además, una mujer que tiene el valor de defenderse así merece que la apoyemos. Esa tarde, mientras organizaba mis papeles legales y procesaba todo lo que había sucedido, recibí una llamada de un número de Guadalajara. Mi corazón se aceleró, pero no era ninguno de ellos. Era mi tía Elena, la hermana menor de mi madre,
con quien siempre había tenido una relación especial, pero que había perdido el contacto cuando me fui. Sofía, mija, su voz sonaba cansada pero cariñosa. Me enteré de lo que pasó. Tu mamá me llamó desde la delegación, llorando como una Magdalena. Hizo una pausa larga. Quiero que sepas que no todos en la familia pensamos que estés loca. Algunos llevamos años esperando que alguien les pusiera un alto. Tus palabras me sorprendieron tanto que casi dejé caer el teléfono. Durante años había asumido que toda mi familia extendida estaría de acuerdo con mis padres, que yo sería vista como la oveja negra, la hija rebelde que había traicionado los valores familiares. Tu prima Alejandra se fue a estudiar a Monterrey el año pasado, continuó mi tía. Tus padres dijeron que era porque tú le habías metido ideas raras en la cabeza, pero la verdad es que ella también estaba asfixiándose, solo que ella tuvo la suerte de tener una beca que le dio una excusa que ellos no podían refutar. Esa noche mi psicóloga me devolvió la llamada. Sofía, estoy muy orgullosa de ti. Sé que no fue fácil, pero hiciste exactamente lo que habíamos estado trabajando durante meses. Estableciste un límite claro y lo defendiste con acciones concretas. Me siento culpable, admití. Siguen siendo mi familia. La culpa es normal, me respondió con esa paciencia que tanto había llegado a apreciar. Pero recuerda que tú no los enviaste a la cárcel. Sus acciones tuvieron consecuencias naturales. Tú simplemente dejaste que esas consecuencias se desarrollaran en lugar de protegerlos de ellas, como habías hecho toda tu vida. Una semana después, mi hermano apareció en mi trabajo. No se acercó directamente, sino que se quedó esperando en la cafetería de enfrente hasta que salí. Cuando me vio, caminó hacia mí lentamente, como si se acercara a un animal herido. No vengo a convencerte de que retires los cargos, dijo antes de que pudiera decir nada. Vengo a pedirte perdón. Sus palabras me tomaron completamente por sorpresa. Durante toda mi vida, nadie en mi familia había admitido jamás haber cometido un error, mucho menos pedido disculpas por ello. Tienes razón, Sofía. Siempre la tuviste. Mamá y papá te controlaron de una manera que no era sana, y yo los dejé hacerlo porque era más fácil que enfrentarlos. Sus ojos se llenaron de lágrimas que parecían genuinas. Cuando vi cómo vivías, tu departamento, tus fotos, la manera en que te veías feliz de verdad, y me di cuenta de que nunca te había visto así cuando vivías con nosotros. Hablamos durante 2 horas en esa cafetería de la Roma Norte. Me contó sobre la boda que había cancelado porque se dio cuenta de que se estaba casando más por complacer a nuestros padres que por amor real. Me habló de los planes que tenía de mudarse también, de estudiar algo que realmente le gustara en lugar de seguir trabajando en el negocio familiar. ¿Crees que algún día podrás perdonarnos?, me preguntó antes de irse. Ya los perdoné, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la verdad de esas palabras. Pero el perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Significa que ya no voy a cargar con el resentimiento, pero tampoco voy a permitir que me lastimen otra vez. 6 meses después, el caso se resolvió con servicios comunitarios y una orden de restricción temporal. Mis padres nunca entendieron completamente por qué había hecho lo que hice, pero aprendieron que las consecuencias de sus acciones eran reales. Mi hermano y yo comenzamos a construir lentamente una relación nueva, basada en respeto mutuo en lugar de dinámicas familiares tóxicas. Mi departamento en la Roma Norte siguió siendo mi refugio, pero ya no necesitaba ser una fortaleza. Era simplemente mi hogar, el lugar que había elegido, decorado y defendido. El lugar donde había aprendido finalmente que merecía respeto, amor incondicional y la libertad de tomar mis propias decisiones. A veces, cuando camino por las calles de mi colonia al atardecer, pienso en esa madrugada cuando todo cambió.
El sonido de los martillazos contra mi puerta ya no me aterroriza en mis recuerdos. Se ha convertido en el sonido de mi liberación, el momento en que finalmente aprendí que establecer límites no es crueldad, sino supervivencia.